De acuerdo, en este caso ya estamos ingresando a otro perfil. Y fíjate, este perfil bien interesante, ¿no? Desde el punto de vista del análisis, si te has dado cuenta, estamos nosotros tratando de ver el perfil típico y sus variantes, ¿no? En este perfil uno se da cuenta claramente que, primero, es una mujer joven, no tiene comorbilidades, simplemente está viniendo de un clima frío, está viniendo con un dolor torácico, pero fíjate ese dolor torácico, no se localiza en la región centrotorácica, no es precordial, no es centrotorácico, no es retroesternal, nada, se localiza en la cara lateral del tórax, es decir, es un dolor en puntada de costado. Otro dato interesante, tiene síndrome bronquial productivo y ha tenido síndrome febril también. Y en el examen clínico tienes un compromiso que te muestra un posible compromiso pulmonar por la hipoventilación basal derecha. Con todo este perfil, ¿qué te parece? ¿Hacia dónde te apunta el cuadro? A ver quién se anima. Muy bien, a ver, vamos. Jorge. Jorge, ¿no? Sí. Jorge, adelante, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, con lo que comenta el cuadro clínico me parece más algo yendo a un cuadro neumónico, doctor. Neumónico, ya, ok, ok. Adelante, un segundito. ¿Estoy leyendo bien? ¿Gardenia? ¿Puede ser? ¿O Loana? ¿Cuál usas más? Gardenia, doctor. Gardenia. Doctor, para mí sería lo que es un dolor pleurítico, que sería secundario probablemente a lo que es una neumonía. Ok, perfecto. Y por último, a ver, hay dos personas más. Vamos primero con Oscar y terminamos con Kevin. Dale, Oscar. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo también había visto de esa manera relacionado con un cuadro respiratorio o pleurítico, ¿no? Analizando los datos de, saturación de oxígeno, temperatura y todo ello. Bueno, yo creo que se orienta por ese lado. Ya, ok, ok. Kevin, eres el último, dale. Igualmente, doctor, concuerdo en que es un dolor pleurítico y además por los exámenes laboratoriales y por la clínica también nos dice que está asociado a una infección bacteriana porque tiene neutrofilia más elevada. Entonces puede que probablemente sea, como dijo mi compañera, asociado a una neumonía. Ya, está bien. Muy bien, vamos a ir puliendo unas cositas más, porque lo han hecho bien, la verdad. Primero, creo que aquí siempre que te enfrentes en emergencias, ya a un paciente tienes que ir buscando los datos que te orienten a las etiologías. Y lo han hecho bien, han dicho dolor pleurítico. Sí, efectivamente, es un patrón pleurítico. Ese dolor que es en puntada de costado, pungitivo, siempre es pungitivo o punzante, que se exacerba cuando respiras profundo, cuando toses, ¿no? Porque se distiende las pleuras también y bueno, duele, ¿no? Con el contacto entre ellas o con el contacto con la pared torácica. Deja de doler cuando respiras superficialmente o estás en reposo. Aquí vienen unos datos interesantes y esto quisiera dejar claro para que nunca haya confusión. El dolor pleurítico es expresión de un ocupamiento pleural, ¿ya? La neumonía no tiene dolor pleurítico, ¿ok? De por sí la neumonía no tiene dolor pleurítico, porque la neumonía es un compromiso básicamente alveolar o intersticial. Tiene que tener, para que un paciente tenga dolor pleurítico, compromiso pleural. Y ahí viene el punto. La neumonía puede generar compromiso pleural. ¿Puede generarte un derrame pleural paraneumónico? Sí, efectivamente. O sea, la neumonía per se no te va a dar el dolor pleurítico, te va a dar la expresión de su neumonía, o sea, de su derrame pleural paraneumónico. Ok. Entonces, dejaremos como tip que todo lo que te ocupe el espacio pleural te va a generar dolor. Entonces, la neumonía lo que te va a generar el dolor es el líquido, que a veces puede ser purulento o no, ¿no? Ahora, te pregunto,
¿En un paciente que tiene neumotórax hay dolor pleurítico? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el espacio pleural está ocupado, pero esta vez por aire. ¿En un neumotórax habrá dolor pleurítico? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el espacio pleural está ocupado en esta oportunidad por líquido, en este caso sangre. Entonces, todo lo que te produzca un ocupamiento pleural te va a generar el dolor pleurítico. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de los signos y síntomas acompañantes, todo va a depender de cuál sea el cuadro de base. Por ejemplo, en el caso de la muchacha, como ustedes mismos han dicho, tienes un síndrome bronquial productivo, un síndrome febril, ¿sí? En los paraclínicos ves una reacción inflamatoria sistémica, o sea, como que te orienta a una etiología neumónica. Muy bien. Pero en un paciente con trauma que se ha golpeado el tórax, no vas a tener esa clínica, no vas a tener fiebre, sino bronquial productivo. Él vas a tener algo de disnea, el dolor pleurítico. Entonces, mucho ojo, estos signos dependen mucho de lo que se esté acompañando. Ahora, en los exámenes complementarios, una pregunta que siempre me hacen es, ¿y tengo que pedir a todos electrocardiograma enzimas? A la mayoría, no a todos, a la mayoría. El dolor pleurítico, por ejemplo, si pidieras por ejemplo, enzimas cardíacas, te va a dar negativo, porque no hay compromiso cardíaco per se. A menos que haya tenido un trauma torácico también, ¿sí? Lo cual es raro, pero podría pasar. En el electrocardiograma va a ser normal, a menos que el ocupamiento pleural sea hecho por un neumotórax. No te olvides que el aire es un pésimo medio conductor. Entonces, si hubiera neumotórax, cuando hagas el electrocardiograma vas a tener bajo voltaje en todo el plano frontal. Entonces, eso te va a perjudicar un montón, ¿no? Ahora, la placa de tórax, vas a ver al derrame pleural paraneumónico o vas a ver al neumotórax, ¿no? Dependiendo de lo que salga. Puedes ver fracturas costales también, dependiendo de la etiología, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Ahora, acá tenemos varios ejemplos de ocupamiento pleural, fíjate. Acá tenemos un neumotórax, te lo amplío rápido, mira. Este es el pulmón, así chiquitito. Toda la hiperclaridad que rodea al pulmón sin trama broncovascular con costillas horizontalizadas es el neumotórax y ya está, cortesía de uno de mis residentes. Acá, fíjate, tienes otro, mira, el pulmón chiquitito, aquí. Todo esto es el aire por el neumotórax y líquido más, es un hidroneumotórax. Acá, mira, neumotórax, hiperclaridad, ausencia de trama broncovascular, costillas totalmente horizontalizadas. Acá está el pulmoncito, el sano. Un neumotórax masivo, grado 3. Aquí tienes un neumotórax con desplazamiento del mediastino al otro lado, ¿no? Costillas horizontalizadas, hiperclaridad, ausencia de trama broncovascular. Entonces, ¿qué quiero dejar claro? El dolor pleurítico es expresión de todo lo que te cause ocupamiento pleural. ¿Es más frecuente la neumonía? Sí, pero no exclusivo de la neumonía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vámonos con este perfil, justo el que se me hace raro. Si vos revisas este perfil, es bien interesante, ¿no? Míralo. O sea, cuando tú lo ves y lo lees por un momento, dices, pero este parece un dolor pleurítico, ¿no? Porque mira, dolor en puntada de costado. Sí tiene irradiación hacia el hombro y la cara ipsilateral del cuello, se asocia con disnea de reposo, seguido de tos seco y ansiedad. Lo más llamativo en su historia es que es una paciente anciana, ya tiene hipertensión crónica, pero ha estado en reposo por una cirugía ortopédica en las últimas 2 semanas. Entonces, este perfil, como que clásicamente se llamaba perfil de tromboembolia pulmonar, clásicamente. Sin embargo, ya te cuento, el embolismo pulmonar no se presenta así en emergencias. En emergencias el embolismo pulmonar es muy difícil de diagnosticar, muy difícil. Porque la disnea súbita es expresión de muchas patologías. La primera, síndrome coronario, es un equivalente anginoso. Para que tengas disnea súbita en el contexto de embolismo pulmonar, tienes que tener trombos
grandes. Es decir, te tiene que estar haciendo un embolismo pulmonar masivo. Y para tener trombos grandes, el trombo tiene que estar en la vena femoral, o tiene que estar en la aurícula derecha, o en el ventrículo derecho, o en la arteria pulmonar. Si vas a tener trombos chiquitos de la trombosis venosa profunda habitual, de la vena poplitea para abajo, ese te va a dar TEP crónico, TEP recurrente. El TEP crónico, el TEP recurrente, da tiempo al sistema pulmonar y cardiovascular de hacer remodelamiento cardíaco. Entonces, el paciente se vuelve disneico, sí, pero crónico. Hace un cor pulmonar crónico. Entonces, su comportamiento es diferente. Su presentación es bien insidiosa, es bien solapada. Entonces, es bien difícil llegar a diagnosticar. Ahora, esto lo vamos a ver en la clase de embolismo pulmonar desde el punto de vista cardiológico. Ahí me voy a meter, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase como tal, ¿de acuerdo? Pero ya te hago una anticipación que en emergencias estamos en problemas. Tenemos problemas para diagnosticar embolismo pulmonar. Como lo más frecuente es que no sea de alto riesgo, entonces esperar que te aparezca, por ejemplo, oligoemia focal, el signo de Westermarck 1, Westermarck 2, joroba de Hampton, etcétera, el Fleischner, etcétera, te los dedico. Es muy raro. Generalmente lo que ves en la placa de tórax es o normal o atelectasias segmentarias. Entonces, bien inespecífico. Ahora, en la tomografía con contraste, no necesariamente tienes que llegar a una angiotomografía. O sea, la diferencia entre tomografía con contraste y angiotomografía es que en la angiotomografía hacemos reconstrucción tanto arterial como venosa. En cambio, en la tomografía con contraste, si quieres verlo, es la forma básica de lo que se tiñe todo el sistema vascular y vos tienes que interpretarlo más rudimentariamente, digamos. En esa tomografía, fíjate, aquí está la arteria pulmonar y mira los trombos ahí adentro, obvio. Ya está, o sea, ese es un embolismo pulmonar masivo, está en el tronco de la pulmonar. Ese paciente sí va a tener la clínica típica, hemoptisis, disnea súbita, va a estar en shock, típico. Pero si son embolitos chiquitos, va a ser otro el comportamiento. Ahora, en la clase de embolismo pulmonar vamos a hablar de los criterios de Wells, de Ginebra, cómo se interpreta. ¿Realmente sirve el dímero D? No sirve para confirmar, sirve para descartar. Solo descartas, pero en contextos de baja probabilidad. Entonces eso también hay que tenerlo claro. No en cualquier contexto es útil el dímero D. Entonces es tan difícil el diagnóstico en emergencias del embolismo pulmonar que Samuel Goldhaber, que es el padre del embolismo pulmonar, decía, ¿no? Cuando sospeches embolismo pulmonar, anticoagulas, punto, se acabó. Dejen de hacer tanta parafernalia, así decía. Se anticoagula. Mientras sigues investigando y cuando confirmes, se mantiene la anticoagulación. ¿Sí? Y si se descarta, se suspende, punto. ¿Por qué? Porque es difícil el diagnóstico. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar en el tema de embolismo pulmonar. No me voy a emocionar con este tema ahí. Si no, me voy a ir a otro lado. A ver, te doy un... Quiero que leas este perfil. Quiero que me digas qué te parece. Mientras lo piensas y van levantando la mano, te voy a comentar un par de cosas de este perfil. Este perfil es típico en el paciente varón y fumador. O sea, es los factores de riesgo que más peso tiene, ser varón y fumador. Obvio que puede presentarse en un diabético, en una mujer, etc. Pero es más habitual que los factores sean varón y fumador. Otro, este perfil sí o sí lo tienes que descartar. Porque si no te ubicas en este perfil y lo manejas incorrectamente, listo. Puedes liquidar al paciente. A ver, ¿ya se han dado cuenta qué perfil es? A ver, ¿quién levanta la mano? Perfecto. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pienso que podría ser un perfil de disección aórtica por los antecedentes que usted mencionó y también por el cuadro clínico, el dolor que se irradia región interescapular y también la asimetría en el pulso en los miembros superiores. ¿Podría ser? Ya, Ana, muy bien, gracias. Un segundito. Aquí estás. Un favor, aquí estás.
Luz, adelante. Buenas noches, Doc. Sí, Claro. concuerdo con mi compañera, ¿no? Lo que es una disección de la aorta, más que todo por lo que es el dolor torácico y por lo que es los antecedentes del tabaquismo, ¿no? Perfecto, muy bien. Y por último, Andrea. Buenas noches, Doc. Claro. Sí, igual la disección aórtica, el dolor torácico es de instalación brusca. La diferencia entre las presiones de los brazos derecho e izquierdo, el soplo y también los antecedentes que presenta el paciente. Muy bien, perfecto. Vamos a entrar a esto, ¿no? Este perfil no se llama de disección de aorta. Su nombre correcto es un perfil aórtico agudo o un síndrome aórtico agudo se llama hoy en día. ¿Ya? Vamos a ir puliendo unas cositas para darles tips. Todo lo que han dicho está muy bien. Está muy bien. Yo lo que les voy a pedir siempre, cuando tengas un paciente con urgencia cardiovascular, siempre, esa parte metete en la cabeza, siempre. Y si tienes un interno o cuando ya seas médico de planta tienes un reciente que no lo hace, acuérdate de mí, lo llevas a un médico, lo pones al suelo y lo mueres a palos. ¿Por qué? Porque todo paciente con urgencia cardiovascular, acostúmbrate a evaluar 4 pulsos. 4 pulsos. Puede ser en miembros superiores, ponte radiales, del lado derecho al lado izquierdo, y a nivel de miembros inferiores pedios, se me ocurre, lado derecho, lado izquierdo. ¿Para qué? Como ustedes han dicho, en la disección de aorta, es patognomónico, eso quiere decir, es propio de la disección de aorta, la asimetría de pulsos. Entonces, cuando los pulsos son asimétricos, son más intensos en miembros superiores y apagados o ausentes en los inferiores, ya te está gritando una disección de aorta. Igual, si es asimétrico entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese dato. Ahora, la característica del dolor también nombraron. La disección de aorta tiene un dolor muy típico, es un dolor transfixiante, o sea, atraviesa al paciente. Puede ser precordial, pero el paciente se queja como que lo atraviesa hasta la región interescápulo